Muy buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? Es una bendición estar de vuelta en casa, es una bendición estar nuevamente aquí en la casa del Señor. Dice la palabra que aquí envía el Señor bendición y vida eterna, ¿verdad? Pues vamos a la palabra de Dios. Le voy a invitar a que abra su Biblia en la epístola a los Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. El título de la enseñanza del día de hoy es El fruto del Espíritu es templanza. Vamos a leer Gálatas 5, 22 al 23 para entrar de lleno al tema número 10 de esta serie, el fruto del Espíritu. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ley. Hemos llegado al final de esta serie, el fruto del Espíritu, y estas enseñanzas, quizá usted ya se ha dado cuenta, son enseñanzas muy prácticas para nuestra vida. Y el día de hoy no va a ser la excepción, hoy va a ser bastante práctica. Estas enseñanzas nos describen el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu nos describe el carácter de Cristo y también nos describe esa capacidad que el Espíritu Santo nos ha dado para vivir a Cristo. Quienes hemos creído en Cristo, hemos recibido el Espíritu Santo en el momento en el que creímos, y el Espíritu Santo nos capacita. ¿Para qué? Para vivir a Cristo. El carácter de Cristo, mis hermanos, no es un tema que se aprende y se olvida. Estamos acostumbrados a adquirir información, a tomar cursos, y la verdad es de que las cosas, cuando las aprendimos hace mucho tiempo, se nos olvidan. Yo soy una persona así como que de memoria corta y aprendo cosas, pero a los pocos días o a los pocos meses se me olvida. Y seguramente a ti te ha pasado también, que aprendiste cosas en la primaria o en la secundaria, en una carrera, pasan los años y se te olvidó por completo. Nosotros, un servidor, estudié música y pues era de estar leyendo música todo el tiempo. Eso era, no leíamos letra, leíamos música, notas musicales. Pero sabe, con el tiempo, al no practicarlo, se olvida uno de leer y se pone uno bien, pero bien oxidado en ese tema de la lectura musical, y así uno va olvidando cosas. Pero el tema del carácter de Cristo no es un tema que aprendemos y luego olvidamos para pasar a otro nivel. Es algo que tiene que ver con el propósito de Dios para nuestras vidas. Debe ser entonces nuestro objetivo. El carácter de Cristo debe ser nuestra meta, nuestro objetivo. Tú has oído quizás de personas que tienen este tema de cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y sabes, el propósito de Dios para todos los hombres es que se arrepientan y vengan al conocimiento de Cristo. El propósito de Dios para los creyentes es que se parezcan, que nos parezcamos cada vez más a Cristo, que le conozcamos. Ese debe ser nuestro objetivo. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Te lo leo en la Nueva Traducción Viviente, es una versión parafraseada. Dice Efesios 4:13 en la Nueva Traducción Viviente: después de haber hablado de dones, de regalos que Dios da a los hombres. Hay quienes le piden a Dios regalos. Señor, regálame y concédeme una casa, regálame y concédeme un auto nuevo, y nos limitamos a cosas materiales nada más. Pero fíjate lo que Dios quiere regalarnos y lo que Dios nos ha regalado. En Efesios 4, antes de este versículo, habla de regalos que son hombres de regalo para otros hombres, para los creyentes. Son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. A fin de estos regalos de Dios tienen un propósito, y es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Te fijas cómo no tiene que ver con cosas terrenales, materiales? Porque hoy las cosas quedan obsoletas muy fácilmente y muy rápido. Los dispositivos electrónicos en 2 años quedan obsoletos y son cosas materiales, nos manifiestan lo desechable que es la cultura y la mentalidad y el consumismo de este tiempo. Pero el Señor se enfoca siempre en cosas que son eternas, en cosas que no perecen. Versículo 13, la edificación del cuerpo de Cristo, el que Cristo se ha formado. Dice: este proceso continuará, diga continuará. Como esas películas que se acaban, ¿verdad? Esta historia continuará, no se termina. Es un proceso que continuará. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Madurez en el Señor entonces tiene que ver ¿con qué? Con unidad de nuestra fe,
con que tengamos una misma fe, un mismo bautismo, porque tenemos un solo Señor, que estemos unidos en nuestra fe, pero también en el conocimiento del Hijo de Dios. Esa fe tiene su base en el conocimiento del Hijo de Dios, dice, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, que nos parezcamos a Cristo. Aquí han aparecido palabras que tienen que ver con hasta que, para que, tienen que ver con propósito. ¿Y sabes cuál es el propósito de Dios para la vida de todos los creyentes? Ahí está, que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Cuando tenemos nosotros un objetivo, cuando nos planteamos una meta, un objetivo, nos movemos hacia ese objetivo. Si no, pues es solamente un decir, ¿no? Sí, este año voy a ahorrar. Nomás lo dices cada año, pero no te mueves hacia eso. Sigues con tus mismos hábitos de gastar y no te esfuerzas por ahorrar o por obtener otros ingresos, y en realidad todo se queda solo en un buen propósito. Pero cuando realmente tenemos un objetivo, nos movemos hacia ese objetivo. Tomamos decisiones que contribuyan con ese objetivo, que no nos desvíen de ese objetivo, sino que contribuyan con ese objetivo. Hacemos planes que tengan que ver con ese objetivo. Para el apóstol Pablo, quien escribió la epístola a los Gálatas, el objetivo para los Gálatas, o sea, para quien él servía, el objetivo del apóstol Pablo para con quienes él servía o a quienes le servía, a quienes ministraba, era que Cristo fuera formado en ellos. Eso les escribió Pablo ahí en capítulo 4, un capítulo antes del capítulo en donde está el fruto del Espíritu. Les dijo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el objetivo de un pastor. El objetivo de un pastor no debe ser: este año vamos a conquistar y vamos a comprar un auditorio de quién sabe qué, y este año vamos a traer al predicador quién sabe cuál. Y esas son puras cosas de hombres, pasajeras, terrenales, porque los auditorios se deterioran. Los auditorios después sale otro más bonito y toda la gente se va al nuevo auditorio, que tiene mejores luces y que tiene mejor equipo de alabanza. Pero el propósito de un verdadero ministro de Dios es que Cristo sea formado en las vidas de aquellos a quienes ese pastor, ese ministro está sirviendo. Y ese proceso, según Pablo en Gálatas 4, es un proceso doloroso. ¿Por qué? Porque requiere trabajo. Pablo lo compara con el de una mujer en parto. Yo no sé cómo sea eso, ¿verdad? O sea, yo en lo personal vi a la mía era un poquito así como que vamos por el otro chamaco, y ella no se complicaba mucho. Pero yo sé de algunas que sí lo sufren, y lo sufren bien. La esperanza que tenemos nosotros es que el Señor nos ha dado las herramientas para que Cristo sea formado en nosotros. No nos lo deja ahí a saber cómo le haces. Cristo tiene que ser formado en ti y a ver cómo le haces. No. El Señor ha dejado todas las herramientas a nuestra disposición de manera gratuita, de gracia, para que Cristo sea formado en nosotros. ¿Cuáles son esas herramientas? Nos ha dado a su Espíritu. En el momento en el que nosotros creímos en Cristo, en ese momento su Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos tabernáculo del Espíritu Santo. Él mora en nosotros. Y el Espíritu Santo, lo vemos en el Antiguo Testamento, cómo venía y capacitaba a hombres. No moraba en los hombres, posaba temporalmente en los hombres y les daba una fuerza sobrenatural. ¿Para qué? Para derrotar ejércitos, para hacer grandes proezas. Y ahora ese mismo Espíritu Santo, porque es Dios y es el mismo hoy, ayer y por siempre, ese mismo Espíritu mora en nosotros, dándonos la capacidad para que nosotros desarrollemos el carácter de Cristo. Ahí nada más, con eso sería suficiente, ¿no? Pero no solo eso, el Señor también nos dio su palabra, el canon ya concluido de la palabra de Dios. La gente que vivía en tiempos de Jesús eran personas que no tenían la Escritura, así como tú y yo. Era inaccesible para ellos, por eso la tenían que memorizar. Y bueno, fuera que la memorizáramos nosotros como la memorizaban ellos. Era en la sinagoga en donde ellos acudían para que les leyeran las Escrituras, y tenían que salir de la comodidad de su casa y caminar hasta la sinagoga para que pudieran ellos escuchar y recibir de pronto alguna explicación de la Escritura. Hoy tú y yo la tenemos en la palma de nuestras manos, ¿verdad? Nuestros dedos. Ahí la tenemos en todas las versiones, en dispositivos, en papel. La tenemos en la versión quién sabe qué, quién sabe cuál. Tenemos a nuestro alcance la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Pero además de tener a su Espíritu, de tener su palabra, tenemos también como esas herramientas lo que mencioné yo hace un momento en Efesios 4. A apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionarnos, para que Cristo sea formado en nosotros. Y también tenemos la esperanza de que el que comenzó la buena obra
la va a perfeccionar. Así lo dice Él mismo en su palabra. Las promesas de Dios están en su palabra, y si están en su palabra, el Señor las va a cumplir. Pero siempre nos vamos a promesas subjetivas, o que le dio Dios a alguien por allí, que la oración de Jabes, y tomamos cosas fuera de contexto para nuestra conveniencia. Pero ¿sabes qué? En Filipenses 1:6 dice esto, dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, esta obra de salvación que comenzó el Señor en nosotros, la va a perfeccionar. ¿Cuántos lo creen? La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. También en Proverbios capítulo 4 versículo 18 dice: mas la senda, el camino de los justos, es decir, tú y yo, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es como los hijos de Dios vivimos en aumento, vamos siendo perfeccionados cada día. ¿Te fijas cómo no es: recibí una información y la olvidé? Recibí otra información, ay, me emocioné, qué bonito. No. Vamos en crecimiento, vamos en aumento, vamos en madurez. Y esta tarea de que Cristo sea formado en nosotros es una tarea, es un trabajo de Dios que va a durar toda la vida. Toda la vida. Por eso decía en Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso no va a ocurrir aquí. Esto va a ocurrir cuando ya no tengamos este cuerpo de muerte, este cuerpo de pecado. Por lo tanto, va a durar toda la vida este proceso que viene con estas herramientas y viene con esta fortaleza del Espíritu Santo. Así que el fruto del Espíritu, esta vida de santificación, que también se le llama de esta manera, no son pasos para ser una mejor versión de ti mismo. De eso ya hay mucho en el mundo. Sé una mejor persona, que se te quite lo enojón, que se te quite lo impuntual y ser una mejor versión de ti mismo. No son pasos para eso, es un estilo de vida, es vivir a Cristo. Se le llama también, según el lenguaje de Gálatas, vida en el Espíritu. Es eso, es un estilo de vida. No son algunos pasos, es un estilo de vida. Y hoy vamos a ver el último elemento, que es la templanza. Diga templanza. Revisando las etimologías veía que templanza en latín es la palabra temperantia, y está relacionada con la sobriedad, con la moderación de carácter. Es una persona que se relaciona de manera equilibrada con los demás. Es una persona que goza de un considerable control sobre sus emociones y es capaz de dominar sus impulsos. Eso que está en todos nosotros los hombres, tenemos impulsos. La Biblia le llama concupiscencia. Si habías oído esa palabra y no sabías qué significaba o con qué se comía, concupiscencia son esos deseos que están listos para realizarse, y por lo general tienen que ver con lo negativo. Deben de ser entonces dominados, controlados. Ese es el concepto o la etimología en latín, temperantia, de templanza. En el texto que estamos revisando, Gálatas 5:23, donde aparece la palabra templanza, se usó no en latín, sino la palabra griega que es enkrateia, con K, como cráter, enkrateia. De hecho, la palabra kratos es fuerza en griego, así que es enkrateia, es como fortaleza. Otra traducción es dominio propio, es un sinónimo. Templanza, dominio propio, son sinónimos y lo vemos allí en la Escritura. Y esta palabra como tal, enkrateia, aparece únicamente 3 veces, las vamos a ver en el Nuevo Testamento. Una es aquí en Gálatas, otra es en 2 de Pedro y otra es en donde me voy a enfocar más, está en el libro de los Hechos, en Hechos 24. Te pido que me acompañes ahí a Hechos capítulo 24 para ver esta aparición de la palabra enkrateia, templanza o su sinónimo dominio propio. Hechos 24, versículo 24. Y mientras que tú encuentras Hechos 24, versículo 24, yo te voy a poner en contexto. Pablo se encuentra ante un gobernador, ante el gobernador Félix, quien fue gobernador de Judea desde el año 52 hasta el año 59. Fue un tiempo corto, considerado los tiempos que pasaban los gobernadores en el Imperio Romano. Este emperador Félix pues estaba ahí viendo, escuchando las acusaciones que tenían en contra del apóstol Pablo, porque resulta que el sumo sacerdote, resulta que los ancianos y hasta un abogado llamado Tértulo vinieron delante de Félix para acusar al apóstol Pablo. ¿De qué acusaban al apóstol Pablo? Lo acusaban de ser una plaga, y no la de Enrique Guzmán, ¿verdad? De ser una plaga. Esta es una plaga. Lo acusaban de ser cabecilla de una secta llamada los nazarenos. Este es cabecilla, no era líder, no era pastor, lo llamaban cabecilla, y eso ya trae en sí mismo algo despectivo, ¿no? Este es un cabecilla de una secta.
Lo acusaban de perturbar a los judíos por todo el imperio romano, que estaban dispersos por todo el imperio romano. Lo acusaban de que Pablo los andaba perturbando y los estaba poniendo en contra del mismo imperio. Lo acusaban de profanar el templo de Jerusalén, aunque eso ni tenía nada que ver con el emperador Félix, pero el chiste era acusarlo de algo al apóstol Pablo. Y Pablo toma la palabra. ¿Qué es lo que hace Pablo? Obviamente guiado por el Espíritu Santo. Acuérdate que Jesús les dijo a sus discípulos, Pablo no estaba entre ellos, pero recuerda que Pablo recibió un curso particular del Señor Jesús, porque fue el otro discípulo, el otro apóstol, ¿no? Y el Señor les enseñó a sus apóstoles y les dijo, miren, cuando estén delante de tribunales, delante de autoridades, no se preocupen por lo que vayan a decir, porque yo les voy a dar palabra, mi Espíritu les va a dar palabra para que hablen. Y el apóstol Pablo, de una manera por supuesto guiada por el Espíritu Santo, él lo que hace es apelar a las evidencias, apelar al sentido común. Y dice Pablo, bueno, pues de esto me están acusando, de ser una plaga, de ser una cabecilla de una secta, de perturbar a los judíos, de profanar el templo. ¿Okay? ¿Dónde están las evidencias? ¿Dónde están las pruebas? Siempre que se acuse a una persona no debe ser únicamente por lo que se dice de la persona, sino que ha de haber evidencias y evidencias sólidas. Antes no había redes sociales, no había fotos, no había emails. Entonces la palabra, ¿a qué es a lo que apelaba? A 2 o 3 testigos, siempre. Testigos oculares, testigos confiables, testigos reales de aquello a lo que se le estaba acusando a alguien. Y si ese alguien era acusado falsamente, quienes lo habían acusado debían de llevar el castigo que le tocaba a este otro. Así que estamos hablando de algo que recibió él, sabiduría de Dios, y dice, bueno, ¿dónde están las pruebas? ¿Qué es lo que hace Pablo entonces? Da su lado de la historia, da su versión de los hechos. Ese es otro principio. Cuando alguien es acusado de algo, has de escuchar la otra parte. Si tú tienes hijos, viene uno de tus hijos y dice, es que mi hermano me hizo esto y esto y esto. ¿Y tú qué haces? Vas con la chancla voladora y le das su dotación de sabiduría, ¿verdad? No. Hay que escuchar el otro lado de la historia. Algunos niños ya están aquí siendo ministrados. Sí, sígale, pastor, sígale. Al final oramos por ustedes. Has de escuchar el otro lado de la historia, porque hay otro lado de la historia, y has de pedirle sabiduría a Dios para evaluar y escuchar las dos versiones. Y es lo que hace Pablo, da su versión. Y el gobernador Félix, ante las acusaciones sin fundamento, la versión de Pablo se queda desarmado. Si ellos hubieran tenido la razón, rápido hubiera procedido, pero se queda así como que no sabemos qué hacer, vamos a esperar. Y el caso de Pablo queda en stand-by, queda ahí parado. Mientras tanto, pues Pablo no podía irse libre. No, tenía que quedar bajo custodia. No quedó como encarcelado totalmente, sino que estaba custodiado y gozaba de ciertos privilegios. Podía recibir visitas, tenía ciertos privilegios dignos de alguien quien está bajo custodia, con privilegios. Y en este periodo de tiempo, mientras que Pablo estaba bajo custodia, él no perdió el tiempo. Él no dijo, pues ahorita no hay nada que hacer, me voy a tomar unas vacaciones. No. Pablo, como todo creyente, estaba en modo siervo, en modo servidor. Yo sirvo a Dios. Aunque esté bajo custodia, sirvo a Dios. Aunque esté de vacaciones, sirvo a Dios. ¿Por qué? Porque tengo naturaleza de siervo. Si Cristo está en mí y Él vino a servir y no a ser servido, ¿qué he de hacer yo? ¿Exigir que me sirvan? No, para nosotros no hay vacaciones. Y me encanta cómo decía el hermano Pablo Hunter, que fue quien ministró a nuestro pastor Chuy Olivares, fue el pastor del pastor Chuy por pues, toda su vida prácticamente. Y el hermano Pablo decía, yo me voy a jubilar cuando el diablo se jubile. Y así se murió. Se murió sirviendo a Dios. Se murió, venían a verlo y ya no podía ni ver, y ministraba a quienes venían a verlo. Y sabes, él era un americano. Tú sabes que los americanos tienen muy la cultura de retirement. Yo me retiro y me voy allá a Puerto Vallarta, me compro allá una super casa y estoy en la playa, retirado, no me moleste nadie. Y hay pastores incluso americanos que se retiran, se jubilan. Y bueno, respetamos cada quien lo que haga con su vida, pero estoy enfatizando lo que el hermano Pablo decía. Yo me voy a jubilar cuando el diablo se jubile. Y así murió con las botas puestas el hermano Pablo. Y Pablo, el apóstol, también estaba custodiado, no hizo una pausa, vamos a ver qué pasa. No, ¿sabes qué empezó a hacer? Empezó a predicar el evangelio. ¿A quiénes estaba bajo custodia? Pues Félix venía a visitarlo para ver si de pronto le daba un moche, le daba una coima, le daba una mordida, como decimos en México, Pablo.
Y Félix decía, este Pablo tiene dinero, anda colectando ofrendas para las iglesias, tiene por ahí algún guardadito y se va a mochar. Entonces iba y lo visitaba Félix para ver si le daba algo. Y Pablo sí le daba, pero le daba el evangelio, le predicaba el evangelio y le hablaba de Cristo. Leemos ahora sí, versículo 24, de Hechos 24. Dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, ahí hay otro tema con esta Drusila, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. ¿Qué tenía que hablar Pablo? La fe en Jesucristo. Pero subraya eso, fe en Jesucristo es el tema. Pero al disertar Pablo acerca de la fe en Jesucristo, y aquí nos da un resumen de lo que es la fe en Jesucristo, dice acerca de la justicia, el dominio propio en Crateia y del juicio venidero, Félix tuvo una reacción, fíjate, se espantó. Esa fue la reacción de Félix. Yo oro para que al menos cuando yo predique se espante uno que otro, ¿no? Está bien, para ser como Pablo. Félix se espantó y dijo, aquí está, una fue la reacción y otra fue, aquí vemos la decisión, la respuesta que dio Félix. Dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Te suena? Ay, cuando haya chance, pastor. Ay, cuando me vuelva a enfermar, le llamo. Cuando otra vez se me sube el agua hasta acá, me vuelvo ahí, voy a ir con ustedes a la iglesia. Ahorita anda todo bien, pastor, ¿eh? Ahorita no necesito nada, todo bien. Bueno, le dijo, cuando tenga oportunidad te llamaré. La reacción entonces fue una reacción de espanto, de terror, pero su decisión, la cual algunos eruditos e historiadores creen que fue influenciada por su pareja, por esta mujer que te dije, Drusila. Algunos creen que fue su pareja, Drusila, porque no era ni su esposa, estaban en Amaciato unidos, fue la que influenció en esta decisión. Y pues él le dijo a Pablo algo así como, no me llames Pablo, yo te llamo, todo bien, luego. Es muy interesante que el autor de los Hechos, o sea el doctor Lucas, resalta acerca de la fe en Jesucristo 3 puntos. O sea, él resume la fe en Jesucristo en 3 puntos. Habla acerca de justicia, dominio propio y juicio venidero. Vamos a ver primeramente la justicia. En el Evangelio nosotros vemos la justicia, porque dice la palabra en Romanos 1:17 que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Pero como dice 2 de Corintios 5:21, Dios, quien además es justo, también es amor, Él ejecutó justicia en su Hijo Jesucristo. Es decir, Dios es santo, inmensamente santo, no 3 veces santo, ese es un hebraísmo para decir que es inmensamente santo. Dios, quien es santo, no puede cohabitar con el pecado. Entonces, ¿qué es lo que Dios en su justicia hace con el pecado? No puede ser liviano, no puede ser, bueno, pues más o menos, no, Él tiene que aniquilar el pecado, porque Dios no se anda con medias tintas. O sea, el Señor aniquila el pecado, destruye el pecado, y dice la palabra que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. O sea, eso es justicia. Nuestro Dios es justo. Hay quienes dicen, bueno, un hombre ateo, científico, muy reconocido, físico. Este hombre decía, burlándose del cristianismo, burlándose de Dios, decía, si Dios quisiera perdonar al hombre, pues que lo perdone y ya. ¿Para qué hace todo ese show de Cristo y la cruz y la sangre? Que los perdone y ya. Bueno, y no está hablando cualquier hijo de vecina. Estaba hablando un hombre, un científico, de los cuales la palabra de Dios también habla en Romanos 1. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ya te encargo, esa palabra necio está light. La traducción tiene otras palabras que se pueden usar ahí. Pero este hombre dice eso. ¿Por qué? Porque habla desde su ignorancia. Pero eso precisamente sería ser injusto. No dar castigo al pecado y nomás perdonar así, mis hermanos, hubiera sido una injusticia de parte de Dios. Si a ti alguien te roba y llevan al ladrón que saqueó tu casa y violó a tu esposa y a tus hijos, va ante el juez y el juez le dice, mira, yo soy bien buena onda. ¿Hiciste mal? No, sí hice mal. No, sí, no lo vuelvo a hacer. Por esta, mire, le prometo que no la vuelvo a hacer. Ah, bueno, está bien. Te puede decir, ¿qué dirías tú? Yo diría que es un juez injusto, porque ese hombre debía de pagar ante la sociedad, restituir, pagar de alguna manera el daño que hizo. Dios no es injusto. Dios envió a su Hijo Jesucristo y sobre Él depositó este castigo que fue la muerte. 2 de Corintios 5:21 dije que el que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Para qué?
para que nosotros, quienes hemos creído, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Eso es lo que hablamos acerca de la fe en Jesucristo como justicia, que nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Cristo y que el pecado fue castigado, pero por quien no conoció pecado. Eso es, mis hermanos, la revelación de la justicia de Dios en el Evangelio. Eso es la fe en Jesucristo en relación con la justicia. Pero también le habló, lo resumió Lucas, la fe en Jesucristo como el juicio final, con el juicio. ¿Por qué? Porque esta realidad de la justicia de Dios, esta realidad de que el pecado va a ser o fue castigado en Cristo, de que el Señor Jesucristo se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, esto requiere una respuesta del hombre. Siempre que usted escuche una predicación, siempre que usted venga a la iglesia, espere venir para que usted dé respuestas a Dios. Espere venir para ser confrontado y que usted dé una respuesta, porque si viene usted nada más a sentarse y a escuchar por una hora o un poquito más, en realidad usted está perdiendo su tiempo. No tiene ningún sentido, nada más venir y escuchar a alguien quien está hablando, bla, 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 ya cumplí, bye. No tiene sentido. Si eso es lo que usted busca, pues hay lugares en donde dura 30, 20 minutos el show y ya con eso, bye, ya cumplió. Pero mis hermanos, cuando somos expuestos a la palabra de Dios, hemos de dar respuestas. Hemos de salir de allí, no, qué bonito estuvo, ¿de qué habló? ¿Quién sabe? Pero estuvo re bonito. Hemos de salir de ahí desafiados para dar respuestas, las cuales tienen que ver con nuestro objetivo, que es ser como Jesucristo. Y esta realidad requiere una respuesta del hombre. Si el hombre rechaza el único camino hacia la vida eterna, que es Jesucristo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si el hombre ama más las tinieblas que la luz, que el único camino que es Cristo, entonces dice la palabra que lo que le espera es la condenación. Dice, el que no cree ya ha sido condenado. No dice será condenado, no, ya fue condenado, ya estábamos, todos nosotros ya estábamos condenados sin Cristo. Y el que no cree, el que rechaza al Hijo de Dios, ya ha sido condenado. Y ese es el último elemento en el que Hechos 24 resume la fe en Jesucristo. Y es que todo aquel que no cree en el Hijo de Dios enfrentará el juicio, en el cual Dios va a afirmar esa condenación. Ya estabas condenado, pero ahora sí, oficialmente estás condenado sin posibilidad de arrepentimiento, sin posibilidad de salvación. Esto, mis hermanos, que yo estoy hablando, no vende, yo lo sé. Esto no pega, yo lo sé. Esto no llena auditorios, yo lo sé. ¿Qué es lo que llena auditorios? No, tú puedes, campeón, tú la vas a hacer, tú eres lo máximo, esta va a ser tu semana. Y todo eso sí pega. Pero hablar de una enseñanza, hablar de el mensaje del evangelio como tal, no es de mi cosecha. Hablar de esto, sí espanta. Pregúntale a Félix. Porque está escrito que el hombre muera una vez. Tiene solamente una vida el hombre, tiene solamente una oportunidad para arrepentirse de sus pecados, para no ser condenado, para que su condenación no se afirme. Solo una oportunidad. ¿Sería yo un ingrato? ¿Sería yo un malandrín de no hablarles a los incrédulos durante esta vida, de esta única oportunidad que tienen? Porque dice Hebreos 9:27 que después vendrá el juicio. En el resumen de la fe en Jesucristo, de Hechos 24, hay otro elemento. Vimos la justicia, vimos el juicio, pero el otro elemento, el cual estaba en medio, pero yo lo dejé para el final, es el dominio propio o la templanza, en krateia, en griego. Y es obvio que el dominio propio en este contexto está relacionado, está vinculado a aquellos quienes hemos creído en Cristo. Por eso vino primero la justicia. Quienes hemos creído en Jesucristo, entonces podemos desarrollar esta encrateia, este dominio propio o templanza. Veamos de qué estamos hablando y también a qué se refería el apóstol Pablo, para ponerlo más práctico. Me voy a desapegar un poquito de lo teológico para pegarme en lo práctico, en el contexto del mismo apóstol Pablo. En el antiguo mundo helenístico, templanza, encrateia, se refería al poder o señorío que uno tiene sobre sí mismo. Significaba superioridad sobre todo deseo, especialmente con tres, según los grecorromanos, específicamente con la comida, con el sexo y con el uso de la lengua, con las palabras. Comida, sexo, uso de las palabras. Y vamos a analizar estos tres aspectos que tienen que ver con templanza, con encrateia, la cual ellos percibían, los grecorromanos, pero también la cual nosotros percibimos y también la cual se encuentra en la Escritura. Todo esto está también en la Escritura, tiene un respaldo en la Escritura.
Hablemos primeramente de la comida. Estamos hablando de comer sin control, ya sea comer en exceso o comer alimentos chatarra, los cuales causan daños a la salud, tales como la obesidad. ¿Qué es la obesidad? Obesidad va más allá de estar gordito. No, obesidad es una condición de la salud negativa. Obesidad es un trastorno, es el trastorno caracterizado por niveles excesivos de grasa corporal que aumentan el riesgo de tener problemas de salud. La obesidad suele ser el resultado de ingerir más calorías de las que se queman durante el ejercicio y las actividades diarias normales. Eso es lo que tiene que ver con la comida, con la obesidad. De acuerdo con un estudio británico publicado en la revista The Lancet, este país en el que vivimos, Estados Unidos, tiene la mayor proporción de personas obesas en el mundo. Este país es el número 1 de obesidad en todo el mundo. Yo pregunto, y mientras que leía este dato, me preguntaba, ok, Estados Unidos tiene la mayor cantidad de obesos, pero Estados Unidos es un país cristiano también. O sea, ¿cuántas de estas personas obesas son cristianas o dicen ser cristianas? Hay un libro muy bueno llamado Fuego Santo, yo se lo recomiendo, de R.T. Kendall. Él escribió algo que desde que lo leí la primera vez, porque he leído varias veces este libro, desde que lo leí la primera vez me impactó. Y siempre que recomiendo el libro, no sé por qué, pero voy a esta porción. Y se la voy a leer ahora en este libro, Fuego Santo. Dice, cuando estaba en Westminster Chapel, permitimos que un coro de los Estados Unidos nos diera un concierto. Eran grandes cantantes, pero lo primero que observó nuestra gente, y casi lo único, fue las personas obesas que estaban cantando. Aunque la obesidad está creciendo rápidamente en Inglaterra, el primer pensamiento de muchos de nuestros miembros fue, ¿acaso estas personas no tienen ni una pizca de dominio propio? Está fuerte, ¿no? Los cantantes ahí ministrando al Señor. Y esto, mis hermanos, no es un asunto de vanidad. Nosotros a menudo lo etiquetamos o lo encasillamos en lo que tiene que ver con vanidad. Y ves a alguien que está delgado, que se alimenta bien, y dices, ay, qué vanidoso. Y lo categorizamos con eso. Algunos cristianos incluso defienden su obesidad detrás de una falsa humildad. No, es que yo no soy vanidoso, por eso no me cuido, le meto el cuerpo lo que pida. Y acusan a quienes cuidan su alimentación de ser personas vanidosas. Pero esto está completamente revuelto. ¿Por qué? Porque la palabra es clara. Acompáñame a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 13. Esta sección de la epístola a los Romanos es ya la parte práctica. Toda la primera parte de Romanos es una parte teológica que culmina en el capítulo 11. Ya al final del capítulo 11 el apóstol Pablo dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia. O sea, ya Pablo dice, esto es demasiado. ¿Quién va a entender los caminos de Dios? De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así termina el capítulo 11. Luego entra al capítulo 12, ya parte práctica, y es parte de esta sección, capítulo 13. Pero te recuerdo el capítulo 12, versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros ¿qué? Cuerpos. O sea, el Señor también es Señor de nuestro cuerpo. Decimos que Cristo es nuestro Señor, amén. Pero yo soy Señor de mi cuerpo. El Señor es Señor de mi espíritu, pero yo de mi alma y de mi cuerpo, el que se encarga del espíritu. No, dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. ¿Tú crees que al Señor le agrade un cuerpo todo destruido por la obesidad? ¿Qué es vuestro culto racional? Luego dice, no os conforméis a este siglo. Este siglo te dice, dale al cuerpo lo que te pida. Mira, me encanta McDonald's. Mira, o sea, come todo lo que es delicioso, métele. Disfruta, la vida es una y hay que vivirla. Pero la palabra dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero luego continúa, capítulo 12. Luego entra el capítulo 13, en donde habla acerca de las autoridades, de someternos a las autoridades, hasta llegar al versículo 13. Dice, andemos como de día. Esos quienes hemos presentado nuestros cuerpos y los presentamos. Andemos como de día, honestamente. ¿No en qué? Ahí está. ¿Qué es glotonería? Viene del griego komos, con K. Y significa, ¿sabes qué? Desenfreno. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas esta palabra, desenfreno, en relación con la comida?
No sé por qué, pero vino a mi mente Golden Corral. O Chinese, no sé qué. Entonces, ahí es, suéltenlos y atásquense, ahora que el lodo, como dicen, ¿no? Sin control, o sea, tienes que probar todo lo que está aquí, todo lo que está allá, todo lo que está allá y bueno, es un desenfreno. Y no tengo nada en contra de los buffets, pero pues a eso va uno, ¿no? A desenfrenarse. Así que sí, a lo mejor ya tenía planes de ir, ¿verdad? Bueno, que el Espíritu le guíe. ¿Qué es la templanza en relación con la comida? Es esto, es no comerme todo lo que me gusta. O sea, no podemos comer todo lo que nos gusta, y menos en una sentada. Es buscar lo que me alimenta, buscar lo que me nutre o lo que me edifica, si te lo digo más espiritualmente, más bíblicamente, para que lo entiendas. Eso es templanza en relación con la comida. Y la glotonería es uno de los pecados a los que menos importancia le damos los creyentes. Mientras yo estudiaba esta enseñanza, yo sé que no es cómodo para mí hablarlo y para los demás escucharlo, porque puede alguien percibirlo como una ofensa, puede alguien percibirlo como bullying o como etcétera. Mis hermanos, pero cuando uno estudia un poquito, se da cuenta de la necesidad que hay de hablar de estos temas. La verdad, a mí no me interesa dar predicaciones para que se vuelvan virales en internet y me llamen el defensor de la sana doctrina. No, a mí no me interesa eso. A mí me interesa que a quienes yo sirvo, a la iglesia que yo pastoreo, a quienes yo amo, por cierto, no se enfermen. A mí me interesa que no haya entre nosotros niños huérfanos por padres que no supieron alimentarse bien y que se compraron enfermedades y pagaron bien caras por ellas, esas enfermedades, a causa de no tener dominio propio. Estamos hablando de algo serio, entonces, que tiene que ver con la salud y con la vida. Dice la palabra, ¿por qué has de morir antes de tiempo? A veces nosotros pues nos vamos con el Señor antes de tiempo. Y como decía, es uno de los pecados que menos importancia se le da desde el púlpito. Pero peor aún, pensaba yo, es uno de los pecados de los cuales nos jactamos nosotros los creyentes. Y decimos, mira, los cristianos no tomamos, pero ¿cómo comemos? Y ja, como si fuera una broma. Pero no es una broma, es un pecado que se llama glotonería, según las Escrituras. Y de hecho, estás en Romanos 13, fíjate cómo el Señor lo asocia, la glotonería, con otro pecado. ¿Sí ves cuál es? Glotonerías y borracheras. Con ese sí nos rasgamos las vestiduras. Porque vieron al hermano con una caguamota. No, el hermano se estaba echando una caguama, bro. No estoy diciendo que esté bien, pero mientras rasgaba sus vestiduras por el hermano que se está echando una caguama, se estaba aventando una hamburguesa triple de Burger King, que tiene como 2000 calorías. La pura hamburguesa tiene más de las calorías que una persona de nuestro peso y altura debe de ingerir en un día. ¿Cuál destruye más? Pues igual destruyen, ¿no? El siguiente deseo con el que los grecorromanos asociaban la templanza era el sexo. Ya voy a dejar la comida, decir gloria a Dios, pastor. También Pablo lo cita ahí en Romanos 13, en la segunda parte, después de decir no en glotonerías y borracheras, dice no en lujurias y lascivias. Ellos, los grecorromanos, así como nosotros, vivían en un mundo hipersexualizado. Y tampoco me molesta hablar de este tema, porque por todos lados lo vemos. O sea, por todos lados, para donde voltees, es algo alusivo a lo que tiene que ver con sexo. En la televisión, en el cine, cada día se vuelve más difícil elegir una película que puedas ver tú con tu familia, con tus hijos, en familia, sin que haya una escena que sea provocativa, un desnudo de una mujer, o con su lenguaje, o con el lenguaje corporal, o con la actitud. Cada día se vuelve más difícil esto. Cada día se vuelve más difícil salir a la calle y no ver a mujeres que están vestidas de maneras tan vulgares que dices tú, o sea, ¿quién la dejó salir así? Cada día se vuelve más popular la fornicación, a eso se le llama enamoramiento, amor, la unión libre, la homosexualidad, la perversión sexual. Desde la primaria, desde los niños pequeños ya están siendo expuestos a esto. Y si a eso le añadimos el fácil acceso a la pornografía en los dispositivos electrónicos, podemos ver la gravedad de lo que estamos hablando y podemos ver cómo se vuelve necesario hablar también de este tema en la iglesia, desde el púlpito. Sí, porque Pablo lo hizo, no en lascivias ni lujurias.
Es un tema que se tiene que tocar. Y eso es en el mundo. Estoy describiendo un poquito de cómo es el mundo. Sin embargo, lamentablemente, los cristianos no nos libramos de los pecados sexuales. Cristianas, por ejemplo, vestidas de una forma tan imprudente que dices tú, ay, hermanita, en redes sociales exponiendo su cuerpo y vestidas de esta manera, a veces hasta a petición del esposo cristiano, que dice, para que vean lo que traigo. Esposos cristianos a la iglesia, yendo a la iglesia, sí, es en serio lo que les estoy diciendo, no estoy exagerando. Cristianos adictos a la pornografía, jóvenes, adolescentes, adictos a la pornografía a muy temprana edad, estos jóvenes, adolescentes, a quienes fueron sus mismos padres cristianos, quienes les proporcionaron un dispositivo electrónico para que, órale, mijo, tenga su iPad con internet, lléveselo a su cuarto, para que usted disfrute todo lo que yo no disfruté ahí en el rancho, que estábamos ahí entre las vacas, y usted sí va a tener, porque yo vine a triunfar y ahí le va. Y ahora adictos a la pornografía, jóvenes, adolescentes. Peor aún, ministros, pastores, los cuales se dejan llevar por sus pasiones, sacrificando su familia, sacrificando su ministerio, sacrificando su comunión con Dios, todo por no tener templanza, dominio propio, todo por las pasiones. El tercer deseo asociado con la templanza, según la cultura grecorromana, y también que vemos aquí en Romanos 13:13, es lo que tiene que ver con la lengua. Primero habló de glotonerías y borracheras, luego habló de lujurias y lascivias, y luego dice, no en contiendas y envidia. Y este es otro de los pecados o de las obras de la carne que los cristianos, la mayoría, aceptan. O sea, es como esta selección de Romanos 13:13 y van como si fueran al supermercado, ¿sí? Manzanas no, ya tengo. Plátanos, plátanos sí. Naranjas, no, y así. Así algunos seleccionan y dicen, glotonerías, no, eso no. Borracheras, eso sí. ¿Qué más? Lujurias y lascivias, eso sí, qué feo. Pero luego viene contiendas y envidia, eso sí, porque eso está interesante. Tiene uno que darle, ¿verdad?, emoción a la vida, si no, qué aburrido, imagínate. Hay quienes piensan de esta manera. Y muchos de los creyentes, después de comerse su kilo de carnitas y su litro de Coca-Cola, pasan a comerse a la hermana Lola. No, sí, la viste cómo venía la hermana, quién sabe qué y todo esto. La murmuración entre los creyentes genera contiendas. Y muchas veces estas murmuraciones y estas contiendas son motivadas por la envidia. La hermana Lola le tiene envidia y le empieza a echar mala onda a la hermana Lola y empieza a correr chisme de la hermana Lola, y eso lo vemos aún entre cristianos, es de lo que estoy hablando. Y es que con nuestra lengua ofendemos, por ejemplo, a nuestro cónyuge, a tu esposa, a tu esposo. Ya hay para quienes el respeto se perdió hace muchísimo tiempo. Las esposas faltándole el respeto a sus esposos, los esposos faltándole el respeto a su esposa. Ya no la bajan de tonta, de mensa y muchas más cosas entre cristianos, es de lo que estoy hablando. Y no es conferencia de matrimonios, pero estoy hablando de la lengua con la cual ofendemos a nuestro cónyuge, a ese o a esa, según sea el caso, al cual delante de Dios, delante de un ministro, delante de testigos, dijimos, le voy a amar, le voy a respetar, le voy a cuidar hasta que la muerte nos separe. Y sí, ¿ya dónde firmo? Dígame. ¿Sí? Pero le ofendemos a nuestros hijos, llamándoles, burlándonos de ellos, hablándoles de una manera despectiva, ofensiva. ¿Por qué? Porque si me hablaron a mí, pues, ¿qué? A mí no me pasó nada. Entonces tú le vas a hablar así como te hablaron a ti. Ese es el otro extremo. No, a mí de tonto y de bruto no me bajaban. Pues igual. Y de allí para arriba, para que aprenda. Bueno, ese es el otro extremo. Con nuestra lengua ofendemos a nuestros padres muchas veces. Y estamos en un país en donde se ha perdido el respeto por los padres en esta cultura. Los padres han contribuido con esto al querer ser los compadres de los hijos. No es su padre, es su compadre. Y se llevan con ellos y les faltan el respeto y permiten que les falten el respeto a ellos. Y ya al hijo le da igual. What's up, dude? Shut up, old man. O sea, hablándole así a sus propios padres con la lengua. Con la lengua ofendemos a nuestros hermanos en la sangre o nuestros hermanos en la fe. Pero todavía tenemos el descaro de decir, es que así soy yo. Yo no tengo pelos en la lengua. Yo soy del norte y así hablamos en el norte o del sur o de donde seas.
Bueno, sí, serás del norte, del sur, pero ciudadano del cielo, lo dudo. Santiago dijo en Santiago capítulo 3, versículo 1: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y se incluye él como maestro. ¿Por qué? Porque el maestro, el que enseña la palabra, lleva la responsabilidad de haber primero estudiado y meditado en lo que va a enseñar, de haberse escaneado delante de Dios y de haber ajustado. El otro día me preguntaba alguien, oye, quien enseñaba la Biblia, ¿cómo le haces cuando vas a enseñar un tema el cual tú mismo no estás viviendo? Y le digo, pues lo vives, o sea, lo estudias y cuando te das cuenta que no das la talla, pues te esfuerzas por dar la talla, para que cuando lo expongas no estés ahí de hipócrita. Ese es el asunto, ¿no? Y sí, muchas veces nos toca, o sea, el maestro de la Biblia o el pastor que enseña no está por encima de los demás, estamos al mismo nivel. Y la pedrada, más que la pedrada nos llega a nosotros antes, ¿sí? Y después ya lo hablamos habiendo transitado y habiendo caminado por allí y diciendo, hermanos, yo estoy con ustedes. Y es lo que está diciendo Santiago. Dice, porque todos ofendemos muchas veces, ¿te fijas? Él mismo se cuenta allí. Hay quienes se han ido de la iglesia porque el pastor les ofendió. Pues qué bueno que no se vayan a la iglesia de Santiago, porque Santiago también ofende. Todos ofendemos, muchas veces. Y si alguna vez yo le ofendo de antemano, le digo, yo soy hombre también, yo tengo luchas también, y es posible que no queriendo o sin querer queriendo, como decía el Chavo del Ocho, algún día le ofenda. Pero sabe, dice Santiago, dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Te fijas? La lengua, con lo que ofendemos, va vinculado a todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Eso era ellos. Y dirigimos así todo el cuerpo. El freno está aquí en la boca, pero se dirige todo el cuerpo desde el freno que está ahí en la boca, en la lengua. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, cuán grande chisme enciende un pequeño comentario contra la hermana Lola. Bueno, no hay ninguna hermana Lola, ¿verdad? Entre nosotros. Qué gran chisme, todo por algo que se dijo, a lo cual obviamente no se consideró las evidencias, a lo cual obviamente no se consideró escuchar la parte de la hermana Lola. Nomás se corrió el chisme así, porque pues, está aburrido todo, hay que armar un chisme. Y quienes ya no ha habido chisme en la iglesia, pues hay que armar uno, ¿no? Un sinnúmero de problemas pudieran evitarse si tan solo usáramos al hablar ese espíritu de amor, de poder y de dominio propio que según 2 de Timoteo 1:7 ya los creyentes hemos recibido. Si nosotros tomáramos en serio, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de chismorrería, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Eso es una prueba que nosotros tenemos constantemente, y yo, en lo personal lo digo yo también. Últimamente el Señor me ha puesto en situaciones en donde hay la oportunidad de hablar, porque sale al tema, sin buscarlo, sale al tema personas que uno conoce, de las cuales uno pudiera decir muchas cosas. Y no estaría exagerando ni estaría mintiendo. Pero ¿quién me está preguntando esas cosas? Ese es el tema. ¿Y para qué? Entonces el Señor nos lleva a la prueba. Y dice, a ver, mijo, ¿se va a parar a predicar allí? Ok, ahí le va la prueba. Y entonces, ¿qué hace uno? Si no tiene uno nada bueno que decir, mejor no diga nada. Y se queda uno callado. Y pasamos al siguiente tema. Y el otro nivel es, tengo algo bueno que decir. Hay muchas cosas malas, pero pudiera resaltar por lo menos una buena. Y ahí es en donde estoy dejando que el Señor trate en mi vida. Y espero que usted también lo haga. Templanza es lo que cierra la lista de los elementos del fruto del Espíritu. ¿Te acuerdas? Empezó con amor, gozo, paz, paciencia, y así va describiendo esta lista de elementos del fruto del Espíritu que culmina con la templanza. Es el broche de oro, como decimos. Al menos para mí creo que el orden sí importa en este caso. En este caso sí importa que templanza esté hasta el final. ¿Por qué? Porque si no hay amor,
si no hay gozo, paz, paciencia, la templanza se vuelve algo así como la fuerza de voluntad que tienen los alcohólicos anónimos que dejan de beber. Por eso el apóstol Pedro, en armonía con toda la Escritura, incluyó este elemento de la templanza o de dominio propio, ahí en 2 de Pedro 1:6, con algo relacionado con la fe práctica. Les dijo a los creyentes, ustedes añadan a su fe virtud, a la virtud, conocimiento, y así estaba hablando de una fe práctica, 2 de Pedro 1:6. Y también lo liga al conocimiento de Dios, porque conocimiento de Dios no es solamente información. Las computadoras tienen mucha información, pero ¿qué carácter tienen las computadoras? O sea, nosotros no somos computadoras, somos personas que tenemos también una vida práctica y una vida de fe que debe de ser una fe práctica. 2 de Pedro 1:6, ahí aparece encrateia o templanza. Al conocimiento, encrateia. Dominio propio se tradujo aquí en la Reina Valera. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Para el Señor, la templanza, encrateia, es imprescindible en los creyentes. O sea, no es algo que podemos dejar fuera. Digo que está en la lista hasta el final, pero es algo de lo cual nosotros no podemos prescindir. Los creyentes no podemos dejar de lado la templanza, eso de lo que hemos hablado. Específicamente los creyentes quienes servimos a Dios, y más específicamente los creyentes que anhelamos obispado o que ministramos o que supervisamos a otros creyentes o que enseñamos, a los que pastoreamos. Vamos a Tito capítulo 1, versículo 7. Tito 1:7. Ahí vamos a ver cómo está hablando de los requisitos de los obispos, de los supervisores, de los pastores. Dice, porque es necesario, o sea, no es opcional, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino. Fíjate cómo está ahí la templanza también. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, encrateia, dueño de sí mismo. O sea, este dueño de sí mismo, me gusta esa traducción, cómo lo traduce Reina Valera aquí, porque está hablando de alguien que no se desconecta. Anda de moda ese término, ¿no? No, esa persona se desconectó y le pegó una golpiza al otro. Esa persona se desconectó y se bajó del coche con la llave de cruz y tomó su cruz y le dio al otro, ¿no? Se desconectó. No, pero aquí está hablando de dueño de sí mismo. Un ministro que es dueño de sí mismo. Mis hermanos, es indispensable para todo creyente, pero más para un ministro, porque hay ocasiones en las que los ministros enfrentamos a personas que se oponen y a personas que ofenden y a personas que son hostiles y a personas que hacen daño. Y uno de pronto le pudiera entrar el celo del Señor, como Pablo veíamos el viernes, ojalá se mutilasen los que los perturban y saliera ese celo, pero cuando se va al lado de la falta de templanza, puede uno decir cosas o hacer cosas de las cuales después uno se lamente. ¿Cuántas cosas quizás tú o yo hemos dicho o hemos hecho así desconectados? No siendo dueños de nosotros mismos. Es que no supe qué me pasó y dije eso. Es que no supe qué me pasó e hice eso. Bueno, eso es una falta de carácter, es una falta de ser templado o tener dominio propio, dueño de sí mismo, dice aquí. Nuestra carrera de la fe incluye abstenernos de cosas que nos estorban. Eso es el cristianismo. Es una carrera. En el lenguaje del autor de la epístola a los Hebreos, es puestos los ojos en Jesús. Por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es una carrera la vida cristiana. Y es una carrera la cual implica que nos abstengamos de cosas que nos estorban. Cómete una hamburguesa triple y después trata de irte a correr. No se puede, te sientes pesado. No puedes y te vas sudando y te puedes desmayar. Está terrible. Hemos de nosotros abstenernos de cosas que nos estorban. Y decía el autor de Hebreos, de todo peso y del pecado que nos asedia. Este peso del cual habla Hebreos puede incluir muchas cosas que pueden aplicar a nuestras vidas. Puede ser, por ejemplo, el entretenimiento. El entretenimiento es malo, no en sí mismo, pero cuando el entretenimiento nos consume, se vuelve un peso para nosotros en lo que tiene que ver con nuestra carrera de la fe, entonces sí es un problema.
Y es en donde se requiere templanza, dominio propio para decir, los videojuegos no me van a dominar a mí. Pues sí, me encantaba el Mario Bros cuando era chiquito. Sí, brother, pero ya tienes 45 años y una familia que mantener. O sea, ya no te queda. Si yo te contara de personas así, señores de esa edad que te están, pero bien metidos en el Fortnite y en todo este tipo de juegos, bien enviciados. Dices tú, ¿en serio? Bueno, se requiere templanza. No estoy diciendo que los videojuegos sean del diablo, ¿no? Son de cada quien, usted los compra, son suyos, ¿no? Pero cada quien cómo los usa, es el asunto. El entretenimiento puede ser un peso que nos estorba. ¿Qué podemos decir de personas que pueden ser un peso? Relaciones interpersonales. Veíamos el viernes, Carlos nos predicaba el viernes anterior acerca de lo que tiene que ver con nuestras influencias, con nuestras relaciones, con personas que pueden volverse un peso para nuestras vidas, que no nos aportan absolutamente nada, no contribuyen en nada con nuestra santificación, a veces hasta nos llegan a ser una influencia negativa. ¿Qué podemos decir de pensamientos? Uno puede tener muchos pensamientos que llegan a nuestra mente de manera inexplicable. No sé de dónde salió este pensamiento, pero sí podemos elegir tener templanza y no alimentar esos pensamientos, porque esos pensamientos llegan y nosotros podemos ya sea desecharlos, como dice la palabra, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, o podemos abrazar ese pensamiento y darle forma a ese pensamiento y crear otro pensamiento, y de ahí ya estamos pero bien perdidos y vamos siendo llevados hacia el pecado. El peso puede incluir también los alimentos de los que hablaba hace un momento, cosas que pues no nos hacen bien. ¿Y por qué llegó tarde el domingo a la iglesia, hermano? No, pues es que no pude dormir. Pues claro, te comiste unas 20 tostadas así con papa frita y queso y coca de 2 litros a las 12 de la noche. Obviamente no. Primero los Corintios capítulo 9 versículo 24. Está hablando aquí el apóstol Pablo de esta carrera. Está comparando la vida cristiana con una carrera. La está comprobando con una lucha también. Primero los Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. O sea, el que quiere llevarse el premio se esfuerza. El que quiere llevarse el premio se abstiene de cosas. El que quiere llevarse el premio se disciplina en otras cosas. Va hacia ese objetivo. Bueno, está diciendo, ustedes corran como que son esos, como que son el que se va a llevar el premio. Corren de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, cambia de analogía aquí, de un corredor a un luchador grecorromano. De todo se abstiene. O sea, no vas a ver al luchador allí comiendo garnachas en la esquina. Se abstiene de todo. No vas a ver al luchador desvelándose, viendo quién sabe qué en la televisión. No, de todo se abstiene. Dice, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, les daban una corona de guirnalda, una corona toda que se podría después de un tiempo. Pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no nomás corres ahí. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. O sea, está el oponente allá y el otro está pegándole al aire al otro lado. Y dices tú, ¿qué le pasa a este loco, no? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No es yo sirvo a mi cuerpo, lo que mi cuerpo me pida. No. Yo pongo mi cuerpo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así que no estamos hablando únicamente de un no hacer. O sea, yo le suplico que no encierre esa enseñanza en, el pastor nos dijo que ya no comamos hamburguesas. El pastor nos dijo que ya no comamos pollo frito, papas fritas. No se trata únicamente de un no hacer. Si nosotros sacamos a Cristo de la ecuación, lo que queda es fuerza de voluntad, como la fuerza de voluntad que aplican los adeptos de tantas religiones que hay en el mundo. Y los mismos grecorromanos tenían esta templanza y se abstenían de ciertas cosas. En algún momento de la historia de la iglesia, durante el siglo II, hubo un grupo que se llamaban los ecratitas. Estos ecratitas enfatizaban el ascetismo, o sea, el golpearse a sí mismo, el dañarse a sí mismos o el castigarse a sí mismos. Y ellos entendían por este castigarse a sí mismos que era dominio propio. Ellos se abstenían, entre otras cosas, de carne. No comían carne. Así se castigaban y decían, tengo dominio propio, no voy a comer carne. De vino.
e insistían en el celibato como manifestación del dominio propio. Ellos decían, no nos vamos a casar y vamos a tener dominio propio para no casarnos, ignorando lo que decía el apóstol Pablo en Corintios. Decía, mejor es casarse que estarse quemando. No es bueno que el hombre esté solo. Pero ellos decían, esto es dominio propio, no nos vamos a casar. Pero no es la abstinencia la que nos define a nosotros los creyentes. Fíjate, si vamos de nuevo a Hechos 24, volviendo de nuevo con Pablo ante Félix. Cuando Pablo estaba defendiéndose allí ante Félix, estaba hablando ante Félix, él no sacó una lista para defenderse de las cosas que él no hacía. O sea, Pablo no dijo, mira Félix, me acusan de eso, pero mira, yo no tomo, no fumo, no bebo, no bailo, no esto. No dijo una serie de cosas que no hacía. Ahí en Hechos 24, versículo 14, si vas conmigo, vamos a ver de qué se trata la vida en Cristo. Vamos a ver de qué se trata, cómo se manifiesta una vida llena del Espíritu Santo, cómo se ve una vida que manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Y no es con una larga lista de no hago esto, no hago esto, no voy a aquello, no voy a tal lugar. Hechos 24:14 dice Pablo, pero esto te confieso, Félix, que según el camino que ellos, sumo sacerdote, el mismo Tértulo, que según el camino que ellos llaman herejía, así que sirvo al Dios de mis padres. Esa es la vida en el Espíritu. Es una vida que manifiesta el fruto del Espíritu, una vida de servicio. Pero continúa y dice, creyendo, es una vida de fe. ¿Creyendo en qué? ¿Creyendo en mí mismo? ¿Teniendo fe en mí mismo? No, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Tiene todo base y fundamento en las Escrituras. La vida en el Espíritu es una vida que está fundamentada no en mis sentimientos, no en las circunstancias, sino en las Escrituras. Es una vida de servicio. El dominio propio entonces es el testimonio de la libertad. De eso es de lo que te estoy hablando. No estoy tratando de ponerte candados y ya no comas esto, ya no comas aquello. No. Estoy tratando de llevarte a la libertad. Es el testimonio de la libertad. Porque las personas quienes están atadas a adicciones, quizás tú lo estuviste o quizás lo estás ahora mismo, pero quienes están atados a adicciones, ¿sabes? Viven en esclavitud. Si dejan por un momento esa sustancia o ese alimento o esa bebida, qué sé yo, empiezan a ponerse mal, empiezan a temblar, empiezan a sudar y van de nuevo por esa sustancia, no por el placer que les causa, sino ya es para no enfermarse, ya es para no sentir ese dolor. ¿Sabes, mis hermanos? El Señor vino a dar libertad a los cautivos. Eso es lo que vino el Señor. Satanás te dice, no, te están restringiendo, te están manipulando, pero mis hermanos, Satanás es el padre de mentira. Satanás fue precisamente lo que le dijo a Adán y a Eva. ¿No pueden comer de nada? Ya dijo Dios, no pueden comer de nada. No, Satanás dijo que podemos comer de todo. Y dice la palabra, todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Todo puedo hacer, pero no todo me edifica. Todo puedo comer, dijo Pablo. Pueden comer de todo, pero está el amor. Si lo que yo como hace tropezar a mi hermano, no le he de comer jamás. Si lo que yo como me destruye el templo del Espíritu, ¿sí? Que soy yo, que es mi cuerpo, que es ese cuerpo que yo presento como sacrificio vivo, entonces me he de abstener de eso. Esa es la libertad que el Señor vino a traer. Es libertad, es un testimonio de esa pureza también que respalda el mensaje del Evangelio. ¿Cómo vamos a predicar nosotros un Evangelio que libera estando atados a la pornografía? ¿Cómo hemos de predicar un Evangelio que libera a los cautivos estando nosotros adictos a algún alimento? Adictos a me tengo que dar gusto y tengo que calmar esta ansiedad que tengo, porque yo cuando ando estresado como. Es incluso también símbolo de depresión a veces. El comer de más y estar comiendo de todo es muchas veces también una señal de depresión. El pastor Chuy Olivares está enseñando acerca de eso en Guadalajara, en México. Escucha las enseñanzas. ¿Cómo he de predicar de un evangelio que libera a los cautivos, estando yo cautivo de celos, de contiendas que son impulsadas por las envidias y no puedo ver al otro, no puedo ver a aquel? Y eso es ser esclavo de ti mismo, porque mira, la hermana Lola anda como si nada y hola, todo bien, y tú estás acá todo esclavo.
¿sí? Y eso también produce enfermedades. Es una vida de servicio a Dios que no tiene base en las emociones, porque hoy puedo sentirme bien, mañana quién sabe, sino en las Escrituras. Si relacionamos esto, asociamos esto con servicio, porque dice, así sirvo al Dios de mis padres. No podemos servir a Dios en nuestras emociones, mis hermanos. O sea, las emociones son parte de nuestra vida, no son lícitas también, pero no son las que nos guían. O sea, imagínate si yo me subo aquí a ministrar y a predicar con mis emociones, sería un desastre esto. No vamos con nuestras emociones, vamos con el poder del Espíritu, vamos con la palabra de Dios. A un lado mis emociones y vamos, alma mía, alaba a Jehová, y vamos a hablar lo que la palabra de Dios tiene para decirnos. Si yo le contara cómo me sentía yo de salud el viernes, que estaba aquí parado, pero ¿sabe? No voy con mis sentimientos, Señor, voy con tu gracia y tú me vas a fortalecer. Y una y otra vez he visto cómo el Señor, cuando nosotros nos disponemos, nos fortalece. No nos andamos con cosas de, ay, pues ahora no les voy a predicar porque es que me duele la panza. No, el Señor nos fortalece. Y vemos la gracia de Dios y decimos, wow, creo que predico mejor así. Y Señor, bueno, no podemos ministrar nuestras emociones. Y yo, imagínate, parándome aquí a dirigir la alabanza. Y ay, pues hoy ando triste, hermano. Vamos a cantar puras canciones tristes porque, ay, no, o sea, alma mía, alaba a Jehová. Haz un ladito tus emociones, porque el espíritu del profeta está sujeto al profeta. No, la base de esto no son mis emociones, es la fe en Cristo Jesús, es lo que dicen las Escrituras, es lo que dice la palabra, es lo que Dios mismo nos guía a hacer. Dios en nosotros nos impulsa a hacer. En la religión budista, ellos buscan, la meta de ellos es alcanzar algo que ellos llaman el nirvana. Eso es en el budismo, esa es su meta, llegar al nirvana. ¿Qué es el nirvana? Es la incorporación del individuo, de la persona, a una esencia divina. Eso es lo que llaman ellos. Y es una ausencia total del dolor. O sea, según ellos están tan en este nirvana que les puedes dar unas cachetadas y ellos no sienten nada, están en el nirvana. Es una ausencia total de deseos. O sea, ya no desean comer, no desean nada más que estar ahí en el nirvana. Pero para nosotros, mis hermanos, esto de lo que yo te estoy hablando, templanza, el ser dueños de nosotros mismos, el tener dominio propio, no es el fin. Eso no es el fin. Si yo aquí te estaría hablando de una religión, de una superación personal, no es el fin, es la evidencia. ¿La evidencia de qué? De que somos imitadores de Dios como hijos amados, dice su palabra. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ser imitadores de Cristo. El dominio propio, la templanza, no surge entonces del esfuerzo humano. Olvidémonos de eso. Por eso estamos hablando del fruto del Espíritu. Fluye desde el nuevo hombre en nosotros, fluye desde Cristo en nosotros, desde el Espíritu Santo en nosotros. Desde allí fluye este dominio propio, esta templanza. Y cuando somos dominados por el Espíritu, después decimos, híjole, ¿cómo le hice? ¿Cómo le hice para predicar estando así de salud? ¿Cómo le hice para no reaccionar ante esa persona que estaba siendo hostil conmigo, conociéndome yo? ¿No? Y es que después uno entiende y dice, no era yo, era el Espíritu Santo a través de mí. Esa es la vida en el Espíritu. Cuando Félix oyó a Pablo hablar de la fe en Cristo, leímos que se aterrorizó, porque le oyó hablar del dominio propio. Y no lo culpo. Dominio propio sin Cristo debe de aterrorizar a cualquiera. Nos lleva al fracaso, porque quizás triunfamos, tenemos éxito en un área, pero en otra somos un fracaso. ¿No conoces a personas así? Que sí, tienen mucho dominio propio para una cosa, pero son un desastre en otra. Y esa otra cosa los lleva a la ruina. No queremos ser de esos, ¿verdad? No, soy muy bueno para orar, soy muy bueno para predicar. Pues sí, pero no tengo dominio propio en las otras cosas que mencioné. Y esas te llevan a la destrucción. Y eso sigue aterrorizando a muchos, quienes piensan que el dominio propio sin Cristo es cristianismo. No, yo ni me acerco a tu iglesia porque si voy ya no voy a poder fumar, no voy a poder tomar, no voy a poder bailar, no voy a poder ir a las maquinitas, no voy a poder ir a hacer esto, aquello. Separados de Cristo, mis hermanos, nada podemos hacer. Por eso el llamado general de esta serie ha sido a permanecer en Cristo, porque de Él mana la vida, de Él nosotros tomamos esta vida, la vida de Él mismo, y la vivimos. Por esto el llamado es a permanecer unidos en una genuina comunión con Él, en una comunión real, no una comunión superficial, sino una comunión real. Quiero terminar hablando del Señor Jesús en lo que tiene que ver con templanza, porque Él una y otra vez manifestó ese carácter templado.
antes de comenzar su ministerio, justo antes de empezarlo, después de haber sido bautizado en el Jordán. Dice la palabra en Mateo 4 que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo nos guía a vivir a Cristo, pero en ocasiones el Espíritu Santo también nos guía a lugares en donde hemos de ser probados, en donde hemos de ser tentados si nuestra prueba no la pasamos. Porque el Señor no prueba a sus hijos, no tienta a sus hijos, quiero decir, los prueba. Somos nosotros cuando no pasamos la prueba, cuando convertimos la prueba en tentación. Cada uno decide si quieres dejarlo como una prueba. ¿Qué es prueba? Es dar evidencia. ¿Ves? Esto sí servía. Vio Dios a Abraham, dijo, ahora sé que temes a Dios. Ahí está la prueba, la evidencia. Eres un hombre que teme a Dios. ¿Por qué? Porque no me rehusaste a tu hijo Isaac. Y así cada vez que Dios prueba a sus hijos, es eso, está dando evidencia de que realmente hemos creído en Él. Pero cuando nosotros reprobamos la prueba, entonces la prueba se convierte en tentación y ahí quedamos a nuestra suerte. Pero el Señor Jesús dice aquí que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dice? Tuvo hambre. ¿Por qué? Porque el Señor tomó un cuerpo humano, se hizo como nosotros y a nosotros nos da hambre. Yo sé que usted ya la tiene ahorita. Tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tú crees que no podía hacerlo? Claro que puede hacerlo. Él es por quien fueron creadas todas las cosas. Él es el Todopoderoso, Él es Dios. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y allí está siendo tentado él con la comida, lo que ya hablamos. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, a ver si es cierto que eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Te quieres poner bíblico? Pues escrito está en el Salmo 91. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí vemos otro elemento más en donde se requiere la templanza y tiene que ver con la identidad. ¿Qué es identidad? Es quiénes somos nosotros. Y la tentación a la que nosotros nos enfrentamos constantemente es a querer demostrar quiénes somos, ¿sí o no? Para que vean que yo soy algo, para que vean que yo soy alguien. Y casi siempre tiene que ver con éxito o con felicidad, o puede ser incluso hasta con espiritualidad. Quiero demostrar cuán exitoso soy, quiero demostrar cuán feliz soy, quiero demostrar cuán espiritual soy. Esa es la lucha que nosotros tenemos. Y las redes sociales pues no ayudan mucho que digamos, ¿verdad? Las redes sociales son el tropiezo para muchos que dijeron, no, yo no tengo problema con la comida, ni con el sexo, ni con la lengua, pero ¿qué tal con las redes sociales? Ahí en donde queremos demostrar nuestra identidad. Y a lo mejor alguien está diciendo, wow, pastor, ya se está metiendo con mi red social. Si no le gusta lo que pongo ahí, pues bórreme, bloquéeme. Yo hago con mi red social lo que yo quiero. Y sí, bueno, si tú eres hijo de Dios, yo te digo, si tú eres hijo de Dios, Cristo es tu Señor. Y ya no vives tú, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. O sea, el Señor es mi Señor en todo. No nomás es que yo canto, qué bonito, ay, Cristo mi Señor. No, que Cristo sea mi Señor es que Él gobierna sobre cómo yo como, que Él gobierna sobre cómo yo manejo mis finanzas, que Él gobierna sobre cómo me relaciono con mi familia, que Él gobierna sobre lo que yo hablo, con quién me relaciono. O sea, ¿en qué no? Pues, para que me entienda. Y eso incluye también las redes sociales. Hablando de templanza y haciendo un ejercicio de templanza que a lo mejor no le aplica a todos, pero ¿serías capaz de aplicar la templanza, el dominio propio y abstenerte de publicar toda tu vida en redes sociales? Todo. O sea, foto, más tras foto, tras foto, tras foto, estoy haciendo esto, fui aquello. O sea, reporte, pero a todos lados. De todo lo que hago, a dónde voy. Siempre lo bonito, ¿verdad? O sea, cuando ya sales bañadito y todo, qué bonito estoy, me voy a tomar una foto. Pero también cuando andas todo pinturrajeado así, ¿no? Que fuiste a pintar, andas todo tiznado, ahí también a ver, que se vea. No, ahí no. Las fans no son atraídas, ¿verdad? Dicen los solteros. Pero es aplicar la templanza en eso, en no querer demostrar quién soy, cuánto sé, qué espiritual soy, etc. Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y es que aquí hay otro punto en el cual necesitamos dominio propio o templanza, y es ante la codicia.
¿Cuántos, por amor al dinero, como dice la palabra, han sido traspasados por muchos dolores? Y quizás tienen dominio propio en todas estas cosas, pero cuando llega el sagrado trabajo, eso es sagrado. Todo lo demás nomás no se meta con mi trabajo. Mira, le doy al Señor mi Facebook, todo lo que quiera, la contraseña del Instagram, todo. Lo que como, pura lechuga, lo que quiera, pero con mi sacrosanto trabajo no se meta. Hay quienes, lamentablemente, cristianos, Satanás no los tiene que tentar con todos los reinos del mundo. Con $5 más la hora, con eso, postrados, lo adoran. Y eso es un tema profundo todavía, ¿no? Versículo 10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Nuevamente volvemos al tema del servicio y la adoración. ¿Cuánta importancia, cuánta valía le damos a nuestro trabajo? Lo cual está bien, en comparación con nuestra comunión con Dios, con lo que tiene que ver con nuestra santificación, entiéndase, discipulado, servicios. Y de verdad no estoy tratando de manipular a nadie, se lo prometo. O sea, la verdad, yo quisiera, pero yo entiendo que es una decisión de cada uno. Pero sí, como decía Pablo, sufro dolores de parto. Porque no es, ahora no vino el pastor, pues no vamos. No es eso. Eso no es la idea. O sea, porque yo no soy nada. Yo no soy nadie. O sea, Pablo decía, cuando hicieron aquella sanidad, les dijeron a los que les querían matar unos animales, unos sacrificios, dijeron: hey, nosotros somos hombres iguales que ustedes. Yo soy hombre igual que ustedes, pecador también igual que ustedes, y también la riego y también me arrepiento. No se trata aquí de qué, sino se trata de que vayamos hacia esta madurez, hacia esto que contribuye con nuestra santificación. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Si tú lo ves, la respuesta del Señor Jesús siempre fue: escrito está, escrito está, escrito está. Si nosotros tenemos una comunión sólida con Dios en la palabra, vamos a tener los elementos para decir: escrito está. No es, tengo fuerza de voluntad, la libré. No, es escrito está. Y cuando se presenta el tentador y nos ofrece los $5 más, no los reinos de este mundo, los $5 más, decimos: escrito está. O sea, pues sí, estaría muy bien. Sí, podría hacer muchas cosas con esos $5 más, pero ya no voy a poder congregarme, pero ya no voy a poder orar a tal hora, pero ya no voy a poder asistir a tal discipulado, ya no voy a poder pasar tiempo con mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces decimos: escrito está. Voy a seguir adorando al Señor mi Dios. Y sabes, yo he visto personas, y yo mismo lo he vivido, como cuando nosotros honramos a Dios, o te lo pongo en palabras de Jesús, cuando buscamos primeramente su reino y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Cuando dejamos de proveernos nosotros a nosotros mismos, el Señor añade. Y de maneras que uno dice, pues sí, solo Dios. De maneras inexplicables. El Señor, cuando dejamos de buscar nuestra propia, suplirnos a nosotros mismos, el Señor es fiel y ha sido fiel, y yo se lo digo garantizado, porque escrito está, así lo dice la palabra. Como creyentes desarrollamos la templanza o dominio propio, no por temor a un castigo. Espero veas la diferencia. No es, es que si no lo hago, no es por temor a un castigo, sino porque sale de nuestra nueva naturaleza en Cristo. Cuando nos llenamos del Espíritu, sale, escrito está. Y hablamos la palabra y vivimos la palabra y lo filtramos todo a través de la palabra. Pero si estamos llenos de Netflix, si estamos llenos de Hulu, si estamos llenos de YouTube y de YouTubers, claro, viene la tentación y nos pega unas buenas revolcadas. Pero cuando nosotros desarrollamos esto, no por temor a un castigo, sino desde nuestra nueva naturaleza, es en donde vemos la victoria. Concluyo esta enseñanza con lo siguiente: nada de lo que hemos hablado en esta serie que hoy termina es posible desarrollarse en nuestras fuerzas. No podemos desarrollar todo esto en nuestras propias fuerzas. Pero sí te puedo decir, el árbol da fruto según su género. Si la semilla de Cristo ha sido plantada en nosotros, si la simiente de Cristo ha sido plantada en nosotros, mis hermanos, esto va a salir de forma natural. Nunca se ha visto un árbol esforzándose, un árbol de manzanas por dar manzanas, no. Sale de manera natural y nadie le aplaude tampoco. Sale de forma natural.
Y es lo que yo quiero invitarte. Yo te invito a que te pongas de pie, porque quizás entre nosotros aquí, o quizás escuchándonos o viéndonos, hay alguien quien no se ha encontrado con Cristo. Hay alguien quien todavía no conoce al Señor. Bueno, el Señor desea sembrar esa semilla en tu corazón, la semilla del Evangelio, la semilla de la fe en Jesucristo. Y me gustaría hacer un llamado a salvación. Y recordarte lo que mencionamos hace un momento, recordarte acerca de la justicia. Dios es justo. Y la regla no eres tú mismo. La regla no son otros hombres. Qué tan malo eres, qué tan malo soy en comparación del peor criminal. La regla es Cristo, el estándar es Cristo. Y sabes, no sé si lo sabías, pero nunca vamos a compararnos con Él. Por eso nos quedamos cortos. El profeta dijo que todas nuestras justicias, lo que nosotros podamos creer que somos buenos, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y es por esto que el Señor, cuando nos deja desarmados, como espero que el Señor te esté desarmando el día de hoy, es entonces cuando podemos alzar nuestros ojos y mirar a Cristo y ver lo que dice en 2 Corintios. Ese quien no conoció pecado en lo absoluto, dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y nadie pudo decir nada. El Cordero de Dios fue examinado y no se halló defecto en él. Y ese quien no conoció pecado, por ti, mi amigo, se hizo pecado. Para que tú, si crees en Él, si amas menos las tinieblas, si no amas las tinieblas sino la luz, entonces vengas a ser hecho justicia de Dios en Él. Y el Señor te entrega esta identidad. Una identidad que tiene que ver con eso, con justicia. Una identidad que tiene que ver con las promesas de Dios. Una identidad que tiene que ver con la garantía de que le veremos cara a cara. Este llamado a la salvación incluye también el dominio propio, porque has de saber que no es solamente una oración que tú repites, una mano que levantas, unos pasos que das al frente, sino es el inicio que das a una vida, a la vida en Cristo, a la vida en el Espíritu, una vida en donde el Señor te da la capacidad de dominio propio. Y el Señor sigue obrando milagros, no importa la adicción en la que estés hundido, el Señor es poderoso. Quizás tú le tienes miedo al dolor, a la enfermedad, o al sentirte mal al dejar esa adicción, pero el Señor es milagroso. Y he escuchado y he visto vidas de personas quienes dejan adicciones, el Señor les sana porque Él vino a liberar. Y no hay ningún tipo de síndrome de abstinencia, no hay ningún dolor, sino hay un gozo que viene, el gozo del Espíritu. Y yo creo en eso. Así que el llamado es: no solo tengas una reacción de espanto, sino toma una decisión y dile al Señor: Señor, perdona mis pecados, porque Él ha venido a librarnos del juicio, de ese juicio eterno. Si hoy tú te arrepientes de tus pecados, no habrá juicio para condenación. Pues Romanos 5 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La condenación, el juicio, el castigo ya fue llevado sobre el Señor. Y si tú crees, dice la palabra, que esa acta de los decretos que te era contraria, que nos era contraria, es clavada sobre la cruz. Y ahora ya no está esa condenación sobre nosotros, sino que ahora dice sobre nosotros: Hijo de Dios. Nos ha sido dada la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Señor, obra, que tu Espíritu traiga convicción de pecado. Si hay alguien aquí que nos está viendo, está aquí presente, o nos ve o nos escucha, obra salvación, Señor. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo, pues es tu anhelo. Tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que así sea, Señor. Obra salvación entre nosotros. Quizás entre algún jovencito, entre algún niño. Tú estás ahora mismo obrando. Sabemos que lo puedes hacer y que lo harás. Y si hay alguien aquí quien ya ha creído en ti, mis hermanos quienes están aquí, el llamado del Señor es para seguirte llenando del Espíritu. Porque mientras más nos llenamos del Espíritu, más sale la vida en el Espíritu, más se manifiesta la vida en el Espíritu. Y así lo dice su palabra. Solo así se manifestará el fruto del Espíritu en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza y por toda esta serie. Gracias porque podemos conocer quién eres tú, Jesús. Conocemos tu carácter y conocemos también lo que tú nos has dado
esos atributos que tú comunicas a nosotros, a tus hijos. Es nuestra oración, Padre, que en cada uno de mis hermanos haya cada vez más amor, se vea más este amor, se manifieste más este gozo, se manifieste más esta paz, esta paciencia, esta bondad, esta benignidad, esta mansedumbre y esta templanza. Porque sabemos, Padre, que si nosotros caminamos en rectitud así, no habrá ley que nos condene, no habrá algo que nos obligue a hacerlo, sino que será la genuina manifestación de tu Espíritu en nosotros. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Bendice a cada familia, a cada hermano. Levanta tus manos, dile: Señor, bendice mi vida, bendice mi familia. Síguelo haciendo. Sabemos que tú lo has hecho y que tú lo continuarás haciendo. Gracias por todo, Señor. Gracias por la provisión que traes en nuestras vidas a través de esa serie y a través de nuestros hermanos quienes nos han compartido la palabra. En el nombre de Jesús te glorificamos y te alabamos, Señor. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor.